Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Petróleo, por el autor y escritor Upton Sinclair. Capítulo 1, parte 4. Llegaron a una casa situada al lado de la carretera, bajo cuyo cobertizo se cobijaron los viajeros. Se trataba de una especie de gasolinera, y un cartel anunciaba que se podían inflar los neumáticos gratuitamente. Dijo papá al encargado que quitase sus cadenas. El hombre fue a buscar las herramientas y levantó el coche. El niño saltó a tierra cuando el automóvil se detuvo. Abrió el maletero, que iba en la parte trasera, y se hizo con un pequeño saco donde iban las cadenas. Sujetó la bomba de engrasar. La grasa cuesta menos que el acero, dijo papá. Poseía un repertorio de sentencias por el estilo, y el niño se las sabía de memoria. No es que papá tuviera empeño en ahorrar ni tampoco respondían sus palabras al hecho de que él vendiese grasa y no acero. Obedecía al principio general de que hay que hacer bien las cosas y tratar con respeto las bellas obras de la mecánica. Papá quiso desentumecer las piernas. Era una figura envuelta en un gran abrigo. Tenía la cara fresca y recién afeitada. Mirándole atentamente, se observaban bajo los ojos unas pequeñas bolsas hinchadas. No carecía de arrugas y el cabello se hacía gris. Había tenido muchas preocupaciones y se hacía viejo. Era de facciones amplias, cara llena, redonda y potente mandíbula, que contraía a veces ferozmente. En conjunto, la expresión era plácida, casi bovina. Se veía que era hombre de lento pensar, más insistente que genial. En ocasiones como aquella, adoptaba aire bonachón. Le gustaba hablar con gentes sencillas, como las que se encuentran por las carreteras. Personas de su misma condición moral, que no reparaban en el acento excesivamente vulgar de papá, ni trataban de sacarle mucho dinero. Se complacía en hablar con el encargado de la gasolinera del tiempo que hacía en el desfiladero. La niebla era densa y le había hecho perder bastantes minutos. Mal sitio, amigo mío, porque se expone uno a patinar cada momento. El vendedor de gasolina afirmaba que en el desfiladero ocurrían muchos accidentes. El terreno inmediato a la carretera era resbaladizo como el cristal. Pensaba papá que representaba una exigencia excesiva cortar el flanco de la montaña para aumentar el margen de la carretera. El hombre de la gasolinera dijo que persistían las brumas en las alturas en el mes de mayo, pero generalmente se disipaban a media mañana. ¿Necesita gasolina? No, señor. Nos hemos provisto antes de empezar la cuesta. Papá era maniático y solo quería usar su propia marca de gasolina, si bien no hacía ostentación para no herir el amor propio del otro. Le entregó $1 y quiso el hombre de la gasolinera devolver el cambio, pero papá dijo que no lo quería. Quedó deslumbrado el dependiente y saludó con un gesto. Evidentemente se daba cuenta de que estaba ante un cliente que era nada menos que un potentado. Aunque acostumbrado papá a escenas semejantes, no dejaban de halagar su vanidad. Llevaba siempre una provisión de $,
y $50 en el bolsillo, a fin de que cuantos tuvieran relación con él participasen de su calor espiritual. Pobres diablos, decía, apenas ganan nada. Lo sabía por experiencia y nunca perdía ocasión de dar algunas explicaciones al niño sobre el particular. Para él se trataba de algo vívido, auténtico. El niño, en cambio, vivía en plena novela. Tras el depósito de gasolina había una cabina, kiosco o garita, púdicamente señalada con una palabra escrita que decía: señores. Papá llamaba a eso la estación obligada. Era preciso no sobrepasar el círculo familiar cuando se trataba de bromas por el estilo, porque la gente podía escandalizarse. Volvieron hijo y padre a sus asientos, y estaba a punto de reanudar el viaje, cuando llegó el agente encargado de vigilar a los conductores. Papá tenía razón. El hombre les había seguido y se quedó mirándoles de reojo al verles allí. Sin hacer caso de la gente, iniciaron la marcha. A papá se le ocurrió pensar entonces que el policía trataba de utilizar el depósito de gasolina para cazar incautos. Efectivamente, apenas habían recorrido 2 o 3 kilómetros a velocidad moderada cuando un coche les alcanzó y pasó delante como una tromba. Un minuto después dijo papá, que vigilaba mirando el retrovisor: ya está aquí el galgo. El niño volvió la cabeza, observó que un hombre en motocicleta pasaba delante de ellos y seguía el coche con un ruido de 1000 diablos. Es una carretera, sigámosle, papá, dijo el niño. El padre no era tan mayor como para renunciar a la emoción del deporte. Además, podía vigilar al enemigo y éste iba adelante, lo que era una ventaja. El coche de papá se lanzó a toda marcha y ante la línea roja del indicador empezó la danza de cifras en progresión ascendente hasta marcar 90 kilómetros por hora. El niño se incorporó sobre el asiento con los ojos radiantes y los puños apretados. Parecía acabarse la cinta de hormigón y el coche rodaba por una superficie de macadán llana y amplia, serpenteando en curvas vacilantes a través de una región de apacibles colinas cubiertas de trigales. El suelo era duro y tenía pequeñas depresiones. Saltaba el coche de una a otra con seguridad, porque llevaba admirables resortes que amortiguaban los choques y suavizaban la trepidación. Ante ellos se elevaban nubes de polvo que el viento barría y enviaba a las cercanas colinas. Se hubiera dicho que seguían un ejército en marcha. De cuando en cuando se divisaba como un relámpago el coche y la motocicleta que le iba siguiendo a poca distancia. ¡Se escapan, papá! ¿Cómo corren? Aventuras semejantes no ocurrían a diario. Es un imbécil ese conductor que va delante, dijo papá, un hombre que arriesga la vida por no pagar una pequeña multa. Era imposible escapar de la persecución de la gente en una carretera como aquella. Las nubes de polvo se dispersaron por fin, y en un trayecto recto pudieron ver a los que corrían delante. Pararon unos minutos, y el agente se apeó, yendo a interrogar al contraventor de la ley. Papá disminuyó la velocidad a la inocente y legal de 50 kilómetros por hora
y pasó de largo. El niño hubiera querido detenerse, curiosear y oír las discusiones, pero sabía que las horas pasaban y no había que perderlas. Además, era una magnífica ocasión para escapar. Pasada la primera curva se lanzaron. El niño volvió la cabeza con frecuencia, pero ni él ni papá vieron al sabueso. Podían seguir su propia ley. Fin del capítulo.